Muy buen día, sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta tan deseada, esperada y feliz presentación del libro La investigación narrativa en educación, espacio de encuentro con la diversidad cultural, cuya autoría y coordinación estuvo a cargo de la... Muy buen día, sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta tan deseada, esperada y feliz presentación del libro La investigación narrativa en educación, espacio de encuentro con la diversidad cultural, cuya autoría y coordinación estuvo a cargo. Muy buen día, sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta tan deseada, esperada y feliz presentación del libro La investigación narrativa en educación, espacio de encuentro con la diversidad cultural, cuya autoría y coordinación estuvo a cargo de la doctora Norma Georgina Gutiérrez Serrano y de la doctora María del Socorro Oropesa Amador. Me presento ante ustedes, soy Antonio Zamora Arriola, profesor titular C de tiempo completo, cuya autoría y... Tú dices, Lalo. Muy buen día. Sean todos y todas ustedes bienvenidos a esta tan deseada, esperada y feliz presentación del libro La investigación narrativa en educación, espacio de encuentro con la diversidad cultural, cuya autoría y coordinación estuvo a cargo de la doctora Norma Georgina Gutiérrez Serrano y de la doctora María del Socorro Oropesa Amador. Tú me dices a qué horas. 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 Como que te comentamos. Me dices a qué horas. Hola, ¿cómo están todos? Comentamos. Me dices a qué horas. Se repite, hay un eco por ahí. Hola, ¿cómo están todos? Comentamos. Me dices a qué horas. Se repite, hay un eco por ahí. Hola, ¿cómo están todos? Comentamos. Me dices a qué horas. Se repite, hay un eco por ahí. Hola, ¿cómo están todos? Y además es infinito y más
más allá. Es como una sesión espiritista esta, ¿eh? Es como una sesión espiritista esta. Ok, ¿salimos? Hola, hola, aquí haciendo pruebas. No veo que se conecte Antonio. Sí, creo que no está en la sala. ¿Podrán otra vez cambiar mi nombre, poner mi nombre en lugar de las letras, por favor? Susan Street. ¿Ya te conectaste? Ah, ok, bye. Ahora sí, de verdad. Tú, Lalo, te oyes mal, ¿eh? O sea, se va tu voz. Se nos va a ir nuestra audiencia. Gracias. Ok, empezamos entonces. Muy buen día. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta tan deseada, esperada y feliz presentación del libro La investigación narrativa en educación, espacio de encuentro con la diversidad cultural, cuya autoría y coordinación estuvo a cargo de la doctora Norma Georgina Gutiérrez Serrano y de la doctora María del Socorro Oropez Amador. Me presento ante ustedes. Soy Antonio Zamora Arriola, profesor titular de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional en su unidad de Pachuca Hidalgo y tengo el honor de ser moderador en la presente presentación de este tan anhelado libro, cuestión que agradezco enormemente. Como información general, deseo compartirles que la textura y entramado narrativo de este libro se configura con 22 capítulos que son resultado del mismo número de contribuciones y coautores que lograron conjuntarse desde la visión plural y gracias al liderazgo de la doctora Gutiérrez Serrano, quien nos convocó para participar en un seminario de carácter interinstitucional a estudiosos, académicos e investigadores de varias instituciones de educación superior, en particular de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de las unidades Ajusco e Hidalgo de la Universidad Pedagógica Nacional y, por supuesto, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. De ese seminario y luego de un extenuante trabajo de todas y todos, pero sobre todo de las coordinadoras del libro, hoy estamos en esta feliz fiesta de presentación de esta nutrida obra publicada por el CRIM UNAM. Este día, hoy, tenemos el honor de contar con la privilegiada participación de 3 reconocidas especialistas que son de las mentes más autorizadas en materia de investigación educativa y en particular de investigación narrativa sobre temas educativos, quienes nos harán el honor de presentar y comentar el libro antes citado. Me refiero a las doctoras Susan Street, Adelina Castañeda e Irán Guerrero. Muy brevemente les comento el formato de este evento de presentación, para el cual tenemos considerado un tiempo de entre 1 hora y media y 2 horas de duración. Primero,
iremos dando la palabra a nuestras 3 comentaristas, en espacios de alrededor de 15 minutos, de quienes previamente y de modo paulatino les compartiré una breve semblanza curricular. Después de que nuestras comentaristas realicen su exposición, procederemos a dar lectura a planteamientos y preguntas de quienes son participantes de este evento a través del streaming de YouTube y del Facebook Live que desde semanas y días atrás montó y ha difundido el CRIN. Por lo que les pedimos a quienes participan a través de estos medios que en su momento hagan uso de la herramienta del chat respectivo. También les comparto que desde esta misma plataforma de Zoom con la que transmitimos, participan de manera simbólica algunos de los coautores del libro de las instituciones de educación superior involucradas. Por lo que, para no hacer esperar más y para circular la palabra entre nuestras especialistas, comenzaré con dar la palabra a la doctora Susan Linda Street, de quien leeré una breve semblanza curricular. Ella es profesora e investigadora titular C en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, actualmente en el CIESAS Occidente, pero cabe precisar que es académica del CIESAS desde 1990. Ella cuenta con el doctorado en Educación por la Universidad de Harvard, además de la maestría en Estudios Latinoamericanos con especialización en Ciencia Política, Sociología y Economía por la Universidad de Nuevo México, y la licenciatura con especialización en Español y Estudios Latinoamericanos. Tiene el reconocimiento de Investigadora Nacional Nivel 1, otorgado por el Sistema Nacional de Investigadores SNI. Su temática de investigación de trayectoria larga se refiere a el movimiento magisterial mexicano nacional y regionales desde una perspectiva antropológico-política, con atención a los procesos de constitución de sujetos sociales subalternos en las luchas por la democratización desde la base del sindicalismo corporativo clientelar en el sector educativo. Esta obra está disponible en la página web del CIESAS Occidente. Sus temáticas complementarias desde el ingreso al CIESAS en 1990 se han referido a cuestiones de cultura política magisterial y trabajo docente, política educativa neoliberal y resistencia magisterial, proyecto educativo alternativo, maestras y militancias como historias de vida desde enfoques autobiográficos, narrativas personales de mujeres académicas y sus trayectorias profesionales, metodologías cualitativas y transdisciplinarias. Entre sus proyectos concluidos destacan 1. Magisterio, trabajo docente y democratización, experiencias regionales. Otro más, los maestros y la democratización desde las bases. Uno más es mujeres educadoras radicales, formación de la conciencia crítica en las luchas populares por la democracia. Entre algunas de sus publicaciones más destacadas están Con ojos bien abiertos ante el despojo, rehabilitaremos lo común. Un encuentro de colectivos a propósito de Iván Illich. Otro más es Trayectos y vínculos de la investigación dialógica y transdisciplinaria, narrativas de una experiencia, y uno más intitulado Diálogos sobre políticas de federalización de la educación, foros regionales del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Para mayores datos de su trayectoria académica se encuentran en la página del CIESAS Occidente. Doctora Susan Street, por favor, tiene usted la palabra. Adelante. Ay, muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos ustedes aquí, autores y autoras de este libro, que supongo que está en la publicidad, pero aquí lo tengo en vivo, digamos, aquí entre las manos. Y es de mucha emoción que estoy aquí participando con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, es también un gusto verlo y leerlo en toda su complejidad,
porque estuve en ese gran evento inicial que tuvieron en el CRIM precisamente en 2017, ¿verdad? El evento del seminario Biografías, Historias y Relatos de Vida, espacios de encuentro con la interculturalidad en las instituciones que ya mencionó Antonio. Entonces, pues muchísimo gusto y felicidades por este producto. Entonces, pues como estuve en este momento inicial donde la emotividad del encuentro de todos los estudiantes de posgrado de sus instituciones, y también me tocó moderar una mesa, también tener un diálogo con la doctora Oresta López del Colsan, del Colegio de San Luis, y invitada también por querida Norma Georgina, fíjate nomás. Y con esa conferencia y diálogo empezamos lo que es toda una producción, y voy a hacer unos 3 o 4 como comentarios para dar cuenta de por qué este libro es una joya, ¿no? En primer lugar, yo creo que es producido por estudiantes de posgrado, investigadoras e investigadores ya con sus temáticas y sus procesos de investigación. Entonces, ese es un hecho muy importante, son en ese sentido pioneros. Hay algunos esfuerzos o encuentros ha habido con presentar esta investigación narrativa, que es, digamos, el tema central en educación, en torno a cómo trabajar estos nuevos enfoques que hacen desplazarse, hacen florecer lo que son momentos subjetivos, intereses de investigación de uno, a la vez también institucionales, ¿no? Condiciones de producción de conocimiento. Entonces, aquí hay una serie de muchos textos. Creo que decías 22, no los he comentado, pero ahorita voy a pasar un poco a la forma que tiene este saber y este compartir saberes. Entonces, eso es muy importante, que estos seminarios de posgrado se están abriendo, y eso implica que no solamente el método científico está en juego aquí. Estamos hablando de otro tipo de constructos y otras aproximaciones teóricas y epistemológicas para hacer investigación. Y bueno, ya lo voy a decir más adelante, pero creo que es muy loable que nosotros como profesores y como responsables en docencia y posgrados estemos presentando estas nuevas aproximaciones, algunas distintas, con los estudiantes, y haciendo que esta reflexión que implica está traduciéndose al proceso de investigación y modificándolo, ¿no? Entonces, muy bien. Sé que en el Colsan y también en la Universidad de Autónoma de Aguascalientes hay también experiencias, pero es la primera producto que veo hecho por todos ustedes y por estudiantes de posgrado. Entonces, bueno, sí, día para celebrar en ese sentido, y muy interesante. Lo que quiero, pero a la vez va más allá de un encuentro, porque estos son trabajos retrabajados después de estas ponencias en este evento, y creo es muy importante. Se propone en la primera parte las bases teóricas para este concepto de investigación narrativa. Además,
o sea, también se hace en función y dialogando con diferentes campos pedagógicos, campos de educación y campos también culturales. Entonces, aquí no simplemente es la pedagogía es política, es que lo pedagógico es cultural y lo pedagógico es educativo. Entonces, hay un complejo aquí que, bueno, Georgina habla del pluriverso, entonces hay una pluralidad de posibilidades de articular lo pedagógico con lo educativo, con lo cultural, pero por necesidad. No podemos ver lo pedagógico sin estos supuestos culturales, y esto se abre porque estamos hablando de interculturalidad, y con eso ya no es solamente pues una autorreflexividad que se está plasmando, ¿no? Nuestras propias narrativas, sino siempre en diálogo con los otros y la alteridad, ¿no? Creo en esto se amplía muchísimo los campos problemáticos, ¿no? Pero no solamente se tiene una serie de ponencias sin vinculación, están súper bien organizados. Entonces, al comenzar, los profesores, digamos, plantean sus propias propuestas para la investigación narrativa. Entonces, la investigación narrativa en estos campos es como el paraguas, pero hay distintas posibilidades. Algunas, por ejemplo, hablan de autoetnografía, donde uno reconstruye distintos intereses. Antonio, por ejemplo, está hablando del método biográfico narrativo basado en Bolívar y otros. Entonces, son básicamente 3 corrientes, pero son totalmente, digamos, aproximaciones propias de cada quien. En este sentido, Antonio Zamora con estudios biográficos narrativos, y también propone toda una parte de cómo realmente, en lugar de estar realizando autobiografías, se está desarrollando una herramienta muy, muy buena que también veo en los casos escritos por los y las estudiantes, el diario total de investigación o de intervención, ¿verdad? Investigación, intervención. Y en esta herramienta que él desarrolla y hace totalmente práctico para los estudiantes y para su propia obra, ese es como una de estos pilares del libro, ¿no? Otro sería el trabajo de David Alarí, que está buscando la relación entre las narrativas y la construcción o la constitución de identidades. Y este es también otro campo, otra entrada, digamos, a la investigación narrativa. Y él da cuenta de las tensiones entre cómo solíamos investigar antes y ahora con esta aproximación narrativa se nos abre muchas cuestiones. Ahorita voy a describir un poco un esquema de lo que veo con esto, pero permite también manejar, porque los estudios que están escritos por los estudiantes, hay que tomar en cuenta que están realizando su tesis, su investigación de tesis. Entonces, aquí hay toda una normatividad metodológica que por el mismo formato impone también ciertas potencialidades, pero ciertas limitaciones. Entonces, entra esta otra aproximación y lo hace pues más interesante, pero lo enriquece, ¿no? Y luego el tercer pilar en este primero apartado más de discusión teórico-metodológica es el trabajo sobre interculturalidad por Edgar Gabriel García.
Entonces, todavía otro acercamiento muy diferente porque va desmontando muchos conceptos y sustituyéndolas con otras formas de hablar y de pensar, como corazonar, como suriar. Entonces, es muy original, a la vez aportador, porque entonces ya estamos como acumulando los pilares, como se interpenetran y se dialogan todo esto en el paraguas de investigación narrativa. Entonces, bueno, yo creo que esta es una obra muy original en este sentido, porque esa primera parte da las opciones, abre nuevos caminos, y en la segunda parte, no es una segunda parte, hay 3 secciones, y me gustaría dejar retomar nada más cómo se llaman, porque el celular, perdón. Esta división de los textos de los estudiantes también es muy revelador, ¿no? A ver, primero, narrativas y relatos, cómo hacer nuevas historias de la educación. Entonces, ahí estaba yo viendo que hay mucha énfasis en, por ejemplo, los sujetos, ¿no? Cómo se constituyen los sujetos y cuáles son las narrativas. La segunda es diversidad e interculturalidad en el campo pedagógico. Y la tercera, biografía e historias de vida, artes de hacer pedagogía. Entonces son como ejes temáticos. Eso también, pero al interior de cada uno de estos hay diferentes abordajes, algunos sujetos, otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, las normales en Oaxaca. Entonces se llega también a mucha especificidad en esos objetos de estudio, a la vez que el cómo se está armando relatos de vida que nos aproximan a estas mismas instituciones. Y luego vemos la construcción de muchos procesos de investigación, desde esta investigación narrativa, y al final hay un cierre muy, muy lindo, todavía más original de decir todo lo que se ha visto antes. Entonces me encanta el cierre de Socorro Oropesa, porque nos permite todavía otra perspectiva que da cierre, y entonces en ese sentido es muy completo. Entonces, quiero cerrar con esta idea del contraste, ¿no? Porque primero tenemos esa tensión entre la indagación narrativa y la investigación científica. Estoy separándolos ahora, pero no los vemos separados en el libro, es lo que quiero decir. Esa tensión es vigente en las maneras también de escribir en los capítulos. O sea, no lo podemos negar, pero veo que los pilares teóricos identifican un espacio donde podemos, es decir, esos dos perspectivas polares pueden convivir. Entonces Antonio dice, en los espacios fronterizos, en los intersticios, en donde las disciplinas se encuentran entre lo pedagógico y lo cultural, que no se separan tampoco, pero se logra siguiendo las metáforas y las paradojas. Pero a la vez hay confluencias, no solo fronteras, sino hay confluencias de estos dos enfoques, porque pues necesariamente tenemos preguntas de investigación, tenemos un objeto de estudio, tenemos que construir un universo empírico, o sea, estamos también
conviviendo con estos procedimientos y términos, pero les damos la vuelta y también estamos viendo metáforas y paradojas. Entonces estos dos perspectivas más macro o más enfoques, como que en el libro se hace trenza. Entonces están haciéndose trenza de una manera amable, en el sentido de que interesante, porque sabemos que las narrativas tienen que ver con los sentidos, cómo entiende la gente su participación en algún proceso, ¿no? Y bueno, empecé a lucubrar que se hacen trenzas en estos capítulos, cada quien de manera singular, trenzas de las tramas. Estamos viendo tramas ahora, ¿no? Y también traumas, porque también traumas que todos cargamos aparecen también de repente. Y trayectos, porque siempre hay trayectos aquí involucrados y en la medida que los podemos como desnudar y descubrir y mostrar los caminos que hemos seguido, bueno, pues se aclara el panorama, ¿no? Y bueno, para mí este es un guía grande para concluir estas trenzas. Entonces, pues son muy formativas y de eso se trata, ¿no? O sea, estamos en programas de formación donde necesitamos repensar muchas cosas de las ciencias sociales, incluyendo reconstruir estos campos problemáticos, ¿no? Entonces, para mí estoy muy impresionada con estos trabajos y quiere decir que en sus instituciones y sus seminarios están trabajando estas como enfoques que sí tienen una relevancia muy importante para estos momentos en México. Y con eso termino. Muchas gracias. Querida doctora Susan Street, muy agradecidos con sus comentarios tan generosos, ¿no? De verdad, me parece así de primer momento decirle que su revisión tan minuciosa, pues da apertura a una invitación para que se adquiera el libro, ¿no? Este libro lo pueden adquirir quienes nos escuchan a través de la página web del CRIM. En el YouTube que está transmitiéndose ahora está el link en el que se puede adquirir el libro. Y muy agradecidos, doctora Susan, seguramente va a haber algunos planteamientos que nos permitirán seguir escuchando algunos de sus comentarios. Muchas gracias. Ahora en el orden en que han aparecido en cartel nuestras especialistas, corresponde hacer uso de la palabra a la doctora Adelina Castañeda, de quien habré de comentarles que en la narrativa de nuestra vida cotidiana ella ha tenido que atender un asunto imponderable, pues justo a esta misma hora se le programó la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, de modo solidario y generoso, elaboró un escrito para ser leído en su nombre por la maestra Marlene de Guadalupe Camarena Costa. Empezaré por leer una breve semblanza de la doctora Adelina Castañeda Salgara. Ella es profesora e investigadora titular C de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Cusco. Es doctora en Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestra en Ciencias de la Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional, así como licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación las ha focalizado en el estudio de dispositivos institucionales, de formación y desarrollo curricular, trayectorias y subjetividades en la formación inicial y permanente, narrativas, sujetos e instituciones en la formación docente en México, los formadores en la encrucijada de la reforma a la educación normal. Ha ocupado diversos cargos y reconocimientos académicos como coordinadora de la cátedra UNESCO, y bueno, también tiene una muy vasta lista de obras muy recientes
Ella nos incorporó en su semblanza cuatro libros que ha elaborado en los últimos 4 años y también algunos artículos, ¿no? Bueno, pues ahora bien, con la seguridad de que a esta hora ya ha sido exitosa la aplicación de la vacuna de la doctora Castañeda, como recién les comenté, los comentarios de ella estarán en la voz de la maestra Marlene de Guadalupe Camarena Acosta, de quien también leeré una breve semblanza. Ella tiene la licenciatura en Pedagogía y la maestría en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente estudia el doctorado en Educación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha realizado investigaciones e intervenciones con perspectiva biográfico-narrativa, por ejemplo, La pedagogía y yo, autobiografía, los usos de la narrativa en la formación de docentes de educación media superior. Actualmente su interés de investigación se centra en indagar las aportaciones de la educación estética y artística en la formación universitaria a través del enfoque narrativo. Desde hace más de 15 años se ha desempeñado como docente de preescolar y primaria en escuelas de la Ciudad de México. Maestra Marlene Camarena, le agradeceremos que por medio de su voz escuchemos los comentarios que tuvo a bien prepararnos la doctora Adelina Castañeda. Adelante. Muchas gracias, un gusto y un placer compartir este espacio con ustedes. Me uno a la felicitación y a la alegría de la presentación de este libro y agradezco enormemente a la doctora Adelina la confianza que tuvo para conmigo en el momento de ponerle voz a sus palabras. Voy a dar lectura a su texto. La lectura y presentación de este libro me complace de manera especial. Descubro a través de sus páginas que la perspectiva biográfico-narrativa ha ido adquiriendo una identidad propia como construcción de conocimiento en la investigación educativa y como herramienta metodológica que puede conciliar la observación, la reflexión y la intervención. Los diversos reportes y reflexiones que se presentan en esta obra nutren nuestra experiencia en el campo de la formación y profesión docente. Como enfoque de investigación, el trabajo con narrativas nos ha permitido dar cuenta de la reconstrucción de trayectorias profesionales, de sucesos significativos, avatares, dilemas, decisiones, sueños, deseos y convicciones construidos a lo largo de la profesión y vida del docente. En intervenciones educativas, los relatos de experiencias pedagógicas han constituido un recurso útil para que los docentes documenten experiencias, evidencien saberes, desarrollen la capacidad de auto-observar sus prácticas y se posicionen reflexivamente en su profesión. El libro sobre la investigación narrativa en educación que ahora se presenta, coordinado por Norma Georgina Gutiérrez y María del Socorro Oropesa, representa una contribución importante para responder a nuevos y diferentes problemas de investigación en el terreno pedagógico, educativo, intercultural, donde el enfoque biográfico-narrativo no había sido suficientemente valorado como generador de saberes teóricos y prácticos. En su mayoría, los trabajos que se presentan nos dan indicios de que las narrativas tienen una función formativa a la vez que cognitiva y emotiva en la práctica educativa, ya sea porque constituyen en sí mismas una forma de conocer, organizar y comunicar pensamientos y experiencias, ya sea porque promueven aprendizajes vinculados a la propia vida y a las situaciones intersubjetivas vividas por los sujetos que participan en los procesos de investigación. En palabras de la autora Norma Georgina Gutiérrez, en la presente obra, la producción, abro cita, se basa en significados, interpretaciones, construcciones de realidad y elaboración de sentidos. La realidad, reconstruida en el marco de la investigación narrativa, nos permite desdoblarla en actos vividos, interpretados también a la luz de marcos de referencia teóricos, a fin de posicionarla y legitimarla como saber científico en el terreno pedagógico educativo, tejiendo sus hilos con la interculturalidad para descolonizar saberes. Cierro cita. Congruente con la idea de legitimar la investigación narrativa como saber científico, la estrategia de presentación de las aportaciones de los autores incluidos en esta obra me parece un acierto.
Iniciar con un encuadre teórico, conceptual y metodológico en la primera parte permite vislumbrar la importancia de mantener un diálogo constante con referentes teóricos provenientes de áreas de conocimiento sociales, culturales y educativas que den sustento a la autorreflexión e interpretación de quien investiga. Así, tal como se afirma, la apuesta de la obra consiste en replantear y comunicar la experiencia de entrar en procesos de formación para la investigación educativa y pedagógica, no solo, abro cita, en el encuentro con los otros y con nosotros mismos, cierro. También en la posibilidad de generar acercamientos para, abro cita, construir con otros conocimientos sobre educación que no solo satisfagan las comprensiones del mundo académico, cierro cita, rebasando las fronteras de lo institucionalizado. Se reafirma entonces que la narrativa no solo consiste en un método de investigación para acercarse al conocimiento y organizar la experiencia de individuos y comunidades en situaciones particulares. Abro cita. Sus posibilidades están en las nuevas formas de relación que permiten y potencian la participación de distintos actores en la producción del conocimiento. El artículo de Antonio Zamora enriquece el encuadre teórico al destacar la capacidad de los estudios biográfico-narrativos de articular fronteras metodológicas y conceptuales en convergencia con otros aportes epistémicos de las ciencias sociales y humanas, como la fenomenología, el interaccionismo simbólico, el psicoanálisis, la etnografía, la etnometodología y la nueva sociología de la educación. Considera que los estudios biográfico-narrativos constituyen un aporte articulador de fronteras epistemológicas, en el entendido de que la noción de frontera admite una articulación en convergencia, como una línea, abro cita, con bordes flexibles y abiertos a nuevas posibilidades de pensamiento y producción, cierro cita. El autor sostiene que con estos estudios no solo se cumplen propósitos interpretativos, comprensivos, sino que además respaldan intencionalidades y compromisos de cambio de prácticas y realidades sociales. Es decir, su finalidad no es solo producir conocimientos, sino desplegar dispositivos de intervención. Por esta razón se confiere a las narrativas un carácter de caja de herramientas epistemológicas para investigar e intervenir, que admite varias estrategias y procedimientos metodológico-analíticos. En el caso de la categoría de trayectoria construida por Berthaud 2005 y Dessertó 2000, para analizar el sentido diacrónico y sincrónico en toda práctica social e historia de vida, o los relatos de vida como relatos de práctica en situación, o los estudios para comprender la tensión entre sentidos subjetivos y estructuras sociales, entre subjetividad y objetividad, entre política y cultura. Estas estrategias ayudan a comprender cómo las acciones sociales se construyen de modo cotidiano, dinámico, complejo y transversal en múltiples dimensiones sociohistóricas, y cómo las prácticas socioeducativas se presentan entramadas por trayectorias particulares, historias institucionales, subjetividades, usos y costumbres. También llama la atención sobre la vigilancia epistemológica en este tipo de estudios, mediante el recurso de un dispositivo de implicación, distanciamiento que denomina diario total del investigador interventor para el registro cotidiano del proceso investigativo. Otro de los trabajos plantea la importancia de la narrativa en la conformación de identidad y el valor del lenguaje en la manera en que demos sentido a nuestras vidas en contextos culturales. Su autor, David Alarit, aporta elementos conceptuales tomando como referencia a varios autores que han teorizado sobre la identidad desde distintos paradigmas. Tajfel, Pujal, Jiménez, Hall y Melino destaca la perspectiva del interaccionismo simbólico que propone considerar la identidad situada, la cual emerge en procesos de interacción y significación, por lo que es al mismo tiempo causa y producto de esta interacción. Señala también, en acuerdo con Jiménez, que, abro cita, la identidad se puede condensar en una narrativa del sí mismo, cierro cita, ya que constituye, mediante atributos particularizantes por el estilo de vida, las relaciones y la biografía.
De allí que se pueda hacer la distinción entre identidad individual o identidad del yo, que se define en función de significados que toma de la cultura a la que pertenece, e identidades colectivas situadas social e históricamente. En cuanto al papel de la narrativa como mediación entre lo que establece la cultura y el mundo y las creencias, deseos y esperanzas de los individuos, el autor sostiene que narrar se convierte en una herramienta cultural que permite describir y desarrollar las capacidades de interpretación. Otra aportación conceptual que se acerca a las implicaciones de la interculturalidad con la pedagogía. Edgar Gabriel García, en su artículo sobre educación intercultural, Horizontes de Historia e Ideas, se refiere al concepto de pedagogía intercultural de Walsh 2006 para definir la interculturalidad como aquella que, abro cita, busca desarrollar una interrelación equitativa entre pueblos, personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes. Una interacción que parte del conflicto inherente en las asimetrías sociales, económicas y políticas del poder. Cierro cita. Interculturalidad que se apoya en la necesidad de hacer historias para hilar, entretejer, bordar, poner por delante en un horizonte de preguntas en y sobre la realidad. En la segunda parte del libro, el reporte de trabajos de investigación y de intervención con enfoques biográfico-narrativos, realizados principalmente por estudiantes de posgrado, se presentan organizados en torno a 3 ejes temáticos. Número 1, narrativas y relatos, cómo hacer nuevas historias de la educación. 2, diversidad e interculturalidad en el campo pedagógico. Y tercero, biografías e historias de vida, artes para producir conocimiento en educación. En el eje temático 1 se despliegan 7 trabajos que dan cuenta de experiencias vividas en procesos de investigación sobre la construcción del objeto de estudio inscrito en referentes conceptuales que lo explican, como es el caso de violencia de género, el de las experiencias formativas en la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la FES Aragón, o la experiencia de investigación en coautoría con niños y niñas y adolescentes de escuelas rurales, y las experiencias pedagógicas y mundos posibles de docentes normalistas hidalguenses. El eje 2 organiza 4 reportes de investigaciones referidas a la identidad y el uso de la lengua materna en la diversidad cultural del pueblo ñañú, experiencias de formación en ciencias naturales, formaciones identitarias en la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, y el desplazamiento del jujmí como lengua materna en alumnos de preescolar. En el eje 3 se exponen 5 investigaciones con un componente de intervención que versan sobre la construcción de sentidos y significados en la formación de narradores orales. Narrativas de las maternidades en reclusión en el Cerezo Santa Marta Acatitla. Formación inicial docente desde la narrativa de sus autores en la enseñanza de la filosofía en la UNAM. La narrativa como pilar del saber pedagógico. Narrativa e interculturalidad y vivencias en el camino de titulación y narrativas de maestros en un contexto rural. En general, los trabajos presentados muestran que la investigación biográfico-narrativa constituye un espacio de formación cuando el investigador se compromete con la acción individual y colectiva, cuando es capaz de construir relaciones de conocimiento mutuo, de transformar en experiencia significativa las vivencias de personas protagonistas de una práctica social, cultural o pedagógica. El poder formativo de las narrativas consiste precisamente en que son en sí mismas, abro cita, una estrategia de fortalecimiento psicológico y profesional. Al constituirse en un trabajo de historización propicio para desarrollar la capacidad de auto-observar la práctica de la investigación y posicionarse reflexivamente frente a la misma. Lo novedoso de varios trabajos consiste en demostrar que en las narrativas, el lugar que ocupa el habla del sujeto investigado no aparece como una información separada, como objeto de análisis sobre el cual solo el investigador puede trabajar
o derivar nuevas interpretaciones, sino que sus enunciaciones van ocupando un lugar en la interpretación de la realidad. Es la interacción con los otros, al interesarse por sus códigos, como se comprenden sus valores, creencias y puntos de partida, donde a su vez se hace posible la expresión de las subjetividades y construcción intersubjetiva de significados. Se trata entonces de intentar recuperar desde el propio orden que las personas, como sujetos históricos, las identidades que ha construido a lo largo de su trayectoria. Es así que el análisis del relato narrativo se da a partir de la recuperación de la memoria, que como inversión del tiempo histórico muestra la esencia de la interioridad de los sujetos, porque la vida siempre deja una reserva, un aplazamiento que es precisamente la interioridad y la posibilidad de que la totalización no se lleve a cabo más que en la historia. Levinas, 1999. A manera de ejemplo, interesa destacar el estudio sobre encierros y fugas que hace referencia a la maternidad en reclusión. Mayra Elizabeth Aguilar recoge relatos de 3 mujeres que compartieron sus experiencias de cómo viven el ser madres en prisión y analiza las construcciones culturales sobre lo que significa ser, entre comillas, buenas o entre comillas, malas madres, sobre el matrimonio y la maternidad como dispositivos de dominación y acerca de las problemáticas que enfrentan estas mujeres para poder ejercer la maternidad. Los relatos muestran su proceso de autoconciencia sobre su situación y disposición a romper con esas construcciones culturales y a vivir una maternidad libre de prejuicios. En casos como este, el ejercicio autobiográfico puede ser un trabajo de curación de uno mismo, como lo afirma Duccio 1999. Pues si bien al explorarse a sí mismo, el sujeto puede colocarse en la dispersión de su propia individualidad, esa condición de riesgo le permite llegar a ser otro distinto de lo que es. El ejercicio autobiográfico confronta no solo al sujeto consigo mismo, con su historia, con su multiplicidad contradictoria, con sus certezas cuestionadas, sino que también lo confronta con el mundo en su existencia, en el universo de vida social y cultural en el cual está inmerso. Cierro estos comentarios enfatizando la importancia de promover investigaciones como las que se presentan en esta obra para mostrar el potencial formativo del enfoque biográfico narrativo y su importancia en la construcción de objetos de estudio que resignifiquen el campo de la interculturalidad en el hacer pedagógico. Adelina Castañeda Salgado. Pues muchas gracias, maestra Marlene. Le agradecemos también, bueno, por su conducto a la doctora Adelina Castañeda, su lectura puntual de los distintos apartados, ejes e incisos que constituyen este libro, igual que lo que nos aportó la doctora Susan Street, nos reafirma en la importancia alternativa que representa la investigación narrativa ante y en contraste de la investigación tradicional ortodoxa. Muy agradecidos también con usted, maestra Marlene, por su lectura tan puntual, el entusiasmo y la dicción tan precisa con la que nos comparte los puntos de vista de la doctora Castañeda. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora tengo el enorme gusto de circular la palabra hacia la doctora Irán Guadalupe Guerrero Tejero. Ella es profesora de carrera asociada C de tiempo completo definitiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Está adscrita a la División del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia desde el 2014. Ella es doctora y maestra en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional y también es licenciada en Educación por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella ha investigado aspectos relacionados con la sociedad, la cultura escrita, la tecnología y la educación. Ha publicado artículos sobre cultura escrita en medios digitales con personas jóvenes y adultas, así como libros y artículos sobre usos de tecnología en educación básica.
Actualmente desarrolla investigación sobre escritura y literatura académica. Ha coordinado proyectos del PAPIMIE durante 2016 y 2017, orientados a fortalecer los procesos de titulación de los estudiantes del sistema de universidad abierta y de educación a distancia, y es responsable de un proyecto destinado a fortalecer la formación docente en aspectos relacionados con escritura académica. Fue investigadora titular del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, donde desarrolló proyectos de usos de tecnología y cultura escrita en grupos de mujeres y colaboró en investigaciones desarrolladas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ha sido docente a distancia por 10 años, fue docente de la maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas del ICE en la ENES Morelia, como docente del sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Imparte diversas asignaturas y ha participado como sinodal en más de 23 exámenes profesionales de la licenciatura en pedagogía, así como en comités tutorales de posgrado. Tiene una muy vasta cantidad de obras publicadas y muy destacadas también en los últimos años. Por cuestión de tiempo no doy lectura a sus obras que nos hizo favor de compartir. Y bueno, pues tengo el gusto, el honor de cederle la palabra a doctora Irán Guerrero. Un placer tenerla aquí entre nosotros. Muchas gracias, Antonio. También es un placer para mí estar en esta celebración. Agradezco mucho la invitación de la doctora Gutiérrez para celebrar y compartir con los asistentes a este evento algunas impresiones sobre el libro La investigación narrativa en educación, espacio de encuentro con la diversidad cultural, que ella coordina en conjunto con la doctora Socorro Oropesa. Las coordinadoras aceptaron la desafiante tarea de generar y organizar diferentes narrativas contenidas en este libro que invita a abrirnos a otras posibilidades metodológicas en la pedagogía y en la investigación educativa. La primera parte del libro, como ya lo han comentado mis colegas, se denomina de la investigación narrativa y la interculturalidad. Esta sección clarifica las coordenadas intelectuales que guían la obra. Norma Gutiérrez explora la investigación narrativa sobre la diversidad cultural en educación. Antonio Zamora describe con un importante nivel de detalle las características del diario total del investigador interventor. José Alarit presenta un sólido trabajo teórico sobre la identidad y el papel de las narrativas en las identidades colectivas. Edgar García invita, en primer lugar, a repensar la interculturalidad como una preocupación sustentada en reposicionar el oficio y estrategias de la historia y la pedagogía. Y en segundo lugar, invita a realizar un ejercicio diferente de la escritura, porque parece que se escribe para los iniciados o para los intelectuales. En cambio, la escritura requiere una condición artesanal y creativa para nombrar cosas que el lenguaje académico restringe y construir nuevas narrativas como ejercicio de invención. García nos invita a escribir los hechos relevantes, cotidianos y regulares en el cuerpo del texto y no, como acostumbramos, en los márgenes o en el pie de página. Con este preludio, los lectores podemos adentrarnos a la segunda parte del libro, que se denomina Tejer experiencias para la investigación narrativa, conformada por 17 textos que confirman que la escritura no solo es un acto que consiste en depositar o vaciar en el papel lo que ya se sabe. Escribimos para pensar, reflexionar y para modificar lo que creemos saber. Los capítulos me invitaron a cuestionar aspectos de mi identidad como docente y como investigadora, al recordarme que no estamos tratando de formar metodólogos, sino pedagogos o investigadores educativos que puedan, antes de prescribir recetas educativas, transformar sus propias maneras de observar, de hablar, de ser, de sentir y de actuar en los procesos educativos. La lectura de la obra me produjo reflexiones que agrupé en 4 aspectos y que quiero compartir con ustedes.
El primero es la discusión necesaria sobre interculturalidad y cultura. Me adscribo a una definición de cultura que ya ha sido comentada y que la concibe como el proceso activo de crear significados y cuestionar aquellos significados ya definidos. Coincido con Brian Street en que, en lugar de tratar de definir lo que la cultura es, deberíamos averiguar lo que ésta hace. La interculturalidad para mí, además del intercambio y del diálogo, remite a la confrontación y el entrelazamiento, a las mezclas y malentendidos que vinculan a los grupos, parafraseando García Canclini. En este libro encontré elementos que fortalecen esta interpretación y me ofrecen una aproximación viva y dinámica de lo intercultural. Numerosos capítulos dan cuenta de procesos de intercambio y de construcción de sintonía, de construcción de espacios de encuentro y especialmente de traducción entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. Aunque la interculturalidad se ha vinculado estrechamente con el campo del bilingüismo, no está restringida a este. Este planteamiento, en mi opinión, le concede a la obra una de sus principales cualidades. Magdalena Espinosa explora cómo en una escuela normal bilingüe se impone una forma de conocimiento hegemónico que coexiste con procesos de resistencia. Fabiola de la Rosa muestra cómo el bilingüismo permite a los jóvenes asumir una posición y pensarse en relación con otros portadores de una cultura, no solo desde la monocultura del saber. Leticia López y Claudia Peña documentan diferentes apreciaciones de la lengua materna entre los miembros de una comunidad, apreciaciones que no caminan por las mismas vías que las políticas o que la SEP, o lo que la SEP establece. Joel Trujillo nos ofrece otra arista sobre el bilingüismo al documentar experiencias relacionadas con la construcción identitaria de miembros de una comunidad indígena. Joel, a través de los relatos de Miguel, un joven ñañú que llegó a la Ciudad de México a estudiar, documenta los procesos de discriminación hacia y entre indígenas. Miguel dice a Joel: cuando vine a hacer mi examen para la UNAM, me acuerdo que me dijiste qué trámite debía hacer y dónde ir, pero nunca me preguntaste si sabía llegar o si conocía la ciudad. Me preguntaste de mis papeles, pero nunca si los sabía llenar, sobre qué quería estudiar, pero nunca si sabía de qué se trataba. Eran cosas importantes para mí. Miguel confronta las lógicas coloniales de Joel, quien afirma: mi formación y pensamiento estaban implicados con la colonialidad, dividida entre dos universos, los existentes y los que no pueden existir en esa lógica colonial. Y añade: estoy trabajando para hacerlo desde otras formas. Veo el giro de colonial como posibilidad de apertura y libertad de pensamiento. Esta narrativa ejemplifica de manera transparente la función de la interculturalidad en este libro, que en palabras de Oropesa es una estrategia intelectual que flexibiliza el campo de la pedagogía, colocándola en diálogo de apertura, respeto y entendimiento de las subjetividades construidas, así como en diálogo hacia otros campos disciplinarios. Autores como Ivonne Filigrana alertan sobre la simplificación del significado de la interculturalidad y las dificultades para rastrear el componente cultural en nuestras producciones de conocimiento. Cito a Filigrana: ¿qué hacemos si no, los pedagogos, cuando nos asomamos a otras formas de hacer, de ser y de vivir, para después volver a nuestro ámbito a contar lo que hemos visto, es decir, lo que hemos aprendido de los otros? Si no reconocemos la interculturalidad en estas andanzas, no estamos obtuando de nuestra conciencia disciplinar aspectos cruciales para comprender los fenómenos que nos ocupan y para construir nuevas formas de acercarnos a ellos y de representarlos. En el trabajo académico necesitamos avanzar en comprender y recrear la cultura y la interculturalidad, vernos en otros, encontrarnos con formas de proceder distintas a las que poseemos. Un aspecto que quiero comentar es la apuesta a la investigación narrativa. En este libro, las narrativas son consideradas ventanas a las subjetividades de las personas con las que se entra en diálogo, a sus deseos, sus creencias, sus sentimientos, sus experiencias de vida. Las narrativas, por tanto, nos acercan a la diversidad cultural o al pluriverso que cita Norma Gutiérrez.
no desde la pretendida objetividad o universalidad del conocimiento, sino a partir de las subjetividades, de las experiencias singulares. El trabajo de investigación narrativa se relaciona con enfoques cualitativos o interpretativos que incorporan biografías, historias y relatos de vida. Para las coordinadoras de la obra, la investigación narrativa es una apuesta, y enfatizo, al campo, pues sustentan de una manera muy interesante cómo esta investigación posibilita la construcción de saberes y conocimientos. Varios autores del libro eligen la narrativa como el enfoque teórico-metodológico que guía centralmente sus trabajos de tesis. Vázquez construyó momentos de escucha con docentes normalistas hidalguenses. Paola Fuentes da voz a los narradores orales y Roberto Pulido da cuenta de la configuración de la red Totoax de promoción de la lectura. Muestra cómo la experiencia se transforma en saber a partir de la narración autobiográfica de los docentes. Otros trabajos modifican la mirada sobre sus abordajes metodológicos para dar un lugar predominante a las voces presentes en sus entrevistas o diálogos sostenidos en sus investigaciones. Javier Hernández devuelve la voz a los docentes al reconocer sus interpretaciones sobre la innovación y las políticas educativas. Omar Sánchez coloca en el centro la narrativa de los niños de educación primaria para comprender cómo significan nociones como el recreo. Cristian Cruz accede a otras temporalidades y significados diferentes de los que él tiene cuando analiza las narrativas de los revoltosos de los pueblos nahuas del sur de la montaña de Guerrero que participan en un proyecto político pedagógico. Para estas personas, el trabajo no se piensa desde la lógica occidental, sino como un tiempo de recreación, de garantizar el alimento para los suyos. La noción de solidaridad es otro ejemplo, que se encuentra depositada en un significante mucho más amplio, el Titomacowa, que significa en náhuatl, me ayudas, te ayudo, nos ayudamos. Rocío Rabadán señala que aprender a usar herramientas como el diario del investigador, la observación y la entrevista para explorar la noción de convivencia escolar es un reto, pero también una experiencia agradable y provechosa, que permite crear lazos de afecto que derivan en narrativas abiertas y francas a las que Rabadán califica como sencillas, pero con gran contenido humano, que muestran sentimientos, emociones, sentires, nostalgias y experiencias de vida relacionadas con la convivencia. Así, las personas encuentran que la convivencia es la vida misma. Jorge Chona habla de la comunidad narrativa como un espacio donde emerge la voz y la capacidad de escucha para construir en nosotros. La pregunta, ¿alguien tiene algo de sí para contarnos hoy?, abre los diálogos pedagógicos que permean la titulación y la formación docente inicial, que permiten demostrar que la creación pedagógica camina a la par de la creación de comunidad. El tercer aspecto es la reconceptualización y reflexión sobre los procederes de las investigaciones educativas. Los alcances de esta obra se extienden hasta la reflexión sobre los procesos azarosos con los que nos seduce y confronta la investigación. Oropesa señala, y coincido, que la investigación logra aquello tan difícil de explicar por parte de tutores que acompañamos el proceso de formación en el nivel metodológico, desenvolver la epistemología de su investigación. Los textos nos permiten escuchar las vivencias de los autores durante su formación en el campo de la investigación pedagógica. Por ejemplo, Filigrana comparte: considero relevante compartir estos titubeos, tropiezos y ajustes con quienes transitan por el mismo camino al tratar de dar sentido a los datos que surgen durante el acercamiento a un objeto de estudio. Guadalupe Pérez demuestra de un modo muy vívido y personal que la investigación no es un camino lineal ni predeterminado. Es más bien la serendipia que describe Marcelino Cereijido o Rui Pérez Tamayo. La autora de este capítulo nos hace reflexionar sobre las decisiones implicadas en el proceso de construcción del objeto de estudio. Por ejemplo, decidir si te quedas o te cambias de domicilio, o si crearás un domicilio para habitar al identificar los motores que te mueven al realizar una investigación. Pérez nos recuerda que investigamos no para ratificar lo que sabemos, sino para tener una nueva lectura de las realidades. Otro de los aportes medulares del libro es la reflexión y transformación de la visión de los autores sobre los sujetos de estudio. Las reflexiones vertidas en los diferentes capítulos nos permiten ver un acercamiento entre investigadores y colaboradores.
Los informantes, en palabras de Bateson, son nuestros verdaderos colegas, no son entrevistados, ni son los sujetos de un experimento. Este libro se sustenta en la idea de investigación como producto de las interrelaciones humanas, ya no sobre el otro, sino con el otro, como dice Gutiérrez. Estas aproximaciones abren la puerta a ideas que se mantienen alejadas de muchos en educativa, probablemente porque dificultan incrementar y mantener la productividad educativa. Probablemente porque dificultan incrementar y mantener la productividad. La emoción de la investigación, la construcción de lo afectivo en interrelaciones humanas que, parafraseando a Laclau, permiten estructurar procesos no solo de significación, sino de investigación y construcción del conocimiento. La obra nos recuerda que no podemos pensar la epistemología en abstracto o basada exclusivamente en lo racional. Necesitamos del bucle emoción-razón al que aluden Morán y Socorro Oro, colonizar la mirada que se sigue promoviendo en muchos manuales de metodología de la investigación. Esto me conduce a mi último punto, la necesidad de reimaginar la pedagogía. La obra nos muestra la pluralidad de intereses de los estudiantes del posgrado en pedagogía e invita a cuestionar cuál es el perímetro que define el campo de la pedagogía. Sabemos que es imposible restringirlo a lo que ocurre dentro de las instituciones escolares, pues la investigación en el campo educativo y pedagógico continúa reconfigurándose al involucrar procesos formativos, educativos, sociales, políticos y económicos. Continúan escribiéndose nuevas historias de educación. Podemos revisitar la pedagogía, retornar a sus temas y problemas propios como el aula, el mundo de la vida escolar, las relaciones y vínculos entre maestros y alumnos, una posibilidad que sugiere Chona. Pero trabajos como el de Mayra Aguilar, que analiza las narrativas de madres reclusas, nos convocan a entender la pedagogía como un aparato crítico para visitar otros espacios, analizar y pensar cómo promover cambios. Aguilar sugiere, por ejemplo, dar voz a las mujeres desde el encierro para comprender las condicionantes educativas que las han formado como seres disciplinados y restringidos por mandatos culturales. Otra manera que presentan los autores para reimaginar la pedagogía es desarrollar intervenciones pedagógicas sustentadas en la idea de conocer para actuar. María Concepción Estrada analiza las voces de estudiantes de comunicación de la FES Aragón que narran su participación en un proyecto para revitalizar la lengua otomí y nos recuerda la necesidad de retomar estrategias formativas que permitan desarrollar la subjetividad en los procesos pedagógicos. Diana Zamora también narra el desarrollo de una investigación de experiencia coparticipativa con la autoría de niños, niñas y adolescentes de escuelas rurales en México y Colombia. La obra nos invita a pensar la pedagogía, siguiendo de nuevo a Oropesa, como un proceso de deconstrucción y reconstrucción de sí misma a partir de otro. Y nos demandan definir una nueva misión para la pedagogía. Descolonizar el saber de la cultura hegemónica, desnaturalizar, respetar la diversidad, no solo porque somos parte de ella, sino porque la intervenimos. Muchos profesionistas, en palabras de una de las autoras de este libro, perciben al pedagogo como alguien que llega a decirles cómo enseñar lo que enseñan. Sin embargo, esta mirada históricamente sedimentada excluye las posibilidades de que pedagogas y pedagogos puedan realizar la operación y mediación que la interculturalidad demanda. Retomo las palabras de una pedagoga, autora de este libro, que ilustran esta invitación. Resulta de vital importancia mencionar que desde sus comienzos, esta investigación nunca tuvo la intención de realizar juicios de valor respecto a las prácticas de los actores mencionados. Muy por el contrario, lo que se pretendía era emprender un pequeño viaje hacia otras formas de hacer, otros modos de pensar y concebir realidades que la mayoría de los pedagogos no conocemos. Esto se tornó claro cuando fue posible comprender que durante mucho tiempo la pedagogía se estructuró como una disciplina normativa. He ahí el influjo de la cultura. Sin embargo, a pocos lugares fértiles había conducido este afán de normatividad. ¿Y cuántos diálogos no se habrán abortado a lo largo de la historia por tal afán? La pedagogía necesita, de alguna manera,
dar un giro en este sentido. La obra abre nuevas vetas para quienes quedamos interesados en el campo de la investigación narrativa y la pedagogía. Celebremos entonces. Esta es una invitación a seguir dialogando y seguir narrando. Muchas gracias. No, pues muy agradecidos con usted, doctora Irán Guerrero. En su palabra es muy palpable su revisión minuciosa y su excelente síntesis de cada uno de los capítulos que le dan cuerpo a esta obra publicada como libro abierto a todos los interesados e investigadores en investigación narrativa sobre temas educativos diversos. Pero el abordaje puntual de cada uno de los capítulos que nos sintetiza, justamente me parece que para quienes están siguiendo esta transmisión, pues les invita a leer todos y cada uno de los capítulos. Muchas gracias por sus comentarios, sus aportaciones y las premisas con las que fue acompañando las consideraciones acerca de la investigación narrativa y sobre, en particular, la pedagogía. Bueno, pues vamos yo pienso de entrada, estamos terminando con este primer momento de presentación de comentarios. Sin duda, las aportaciones de nuestras tres comentaristas constituyen en este momento de manera electrónica, ojalá y podamos transcribirlos, pero son un excelente apéndice que nutre, que redondea el presente libro que hoy nos hicieron favor de presentar. Y bueno, pues les agradecemos mucho a nuestras tres especialistas que nos han hecho el favor de externar sus comentarios críticos, perspicaces y solidarios con lo que nos han destacado del libro que hoy han presentado. Lo que, como dije hace un rato, seguramente abre boca a todos nuestros participantes que están conectados mediante las distintas plataformas virtuales para hacernos llegar sus planteamientos y preguntas y enseguida darles lecturas y compartirlas con nuestros comentaristas invitados, así como con las coordinadoras del libro y coautores aquí presentes. Los planteamientos y preguntas me los están haciendo llegar ya los especialistas encargados de divulgación CRIUNAM, en particular con la valiosa colaboración del doctor Fernando Garcés Po y de la maestra Bárbara Vázquez mediante mi WhatsApp, para que nuestras comentaristas amplíen sus comentarios, así como nuestras autoras y coordinadores del libro y también algunos de los autores aquí presentes. Bueno, mientras van llegando y sabedor que la doctora Socorro Oropeza tiene un compromiso también impostergable de carácter académico, le voy a agradecer que nos comparta sus consideraciones y comentarios sobre lo que implicó la producción de este formidable libro de investigación narrativa en educación. Doctora María del Socorro Oropeza, circulo con usted la palabra. Adelante. Muchas gracias, doctor Antonio. Hola, buenas tardes. Ya, pues ustedes han hablado de celebrar. Qué hermoso celebrar la presentación de una obra que comenzó así como un proyecto en oralidad y que el día de hoy, justo así como lo menciona el doctor Antonio, ustedes, doctora Susan Street, doctora Adelina Castañeda, en voz de nuestra compañera Marlene, muchas gracias por esa lectura tan puntual. Doctora Irán Guadalupe, pues efectivamente esta obra se redondea, esta celebración yo creo que se hace máxima en este momento. Saben, el hecho de escuchar a través de su voz, a través de la lectura como investigadoras en este campo de la educación y además al reconocer la trayectoria e identificar, yo trato de identificar que han contribuido a este acto de la investigación como un acto de emancipación. Entonces, al vivir la investigación, al hacerla, al pensarla, y no solamente pensarla, sino al haberla vivido, digo yo, como un acto de emancipación, porque en esta trayectoria escucho
los entornos, los contextos desde donde ustedes se construyen a través de esta práctica intelectual, de esta práctica artesanal, pues es emocionante escuchar lo que la obra sugiere. Esta obra que en efecto, ustedes ya lo dijeron, pues es producto de un sueño compartido, de un proyecto compartido, sí, con la doctora Norma, con quien yo estoy muy agradecida, con el doctor Antonio, pero además con los estudiantes, efectivamente, que en su momento estaban cursando la maestría, ahora ya son doctorantes y que seguramente en este momento y que nos escuchamos y que escuchamos lo que allí en su momento se escribió, lo que escribimos, lo que nos dio a pensar, se vuelca como una acción de rememoración. Y cuando hablamos de este acto de rememoración, siguiendo un poco las letras ahí de Riquer, que es uno de nuestros referentes básicos para hablar de la narrativa y que teje estos hilos de la pedagogía, haciendo una relación, haciendo un diálogo muy estrecho con la filosofía, hablará de esta rememoración como un recuerdo que no crea solamente una cosa en la mente, sino que a través de la memoria significa algo que tuvo lugar, algo que sucedió, algo que ocurrió. Y este algo que ocurrió, este algo que sucedió, este hecho de recordar, y también siguiendo ahí las palabras de Galeano, es porque atraviesan nuestro corazón. Recordar porque atraviesan, porque vuelve a pasar a través del corazón. Y es que el volver a recordar, porque escuchamos los relatos, porque escuchamos nuestro pensamiento extendido allí en esa obra, me permite a mí rememorar precisamente ese momento que tuvo lugar, esas voces que se dieron un espacio, que cobraron identidad y que se reterritorializan a través de la narrativa y que además se objetivan y hacen historia a través de este legado, a través del que celebramos, sí, el haber materializado una obra, pero además nuestra posibilidad de contribuir a la pedagogía, así como ustedes escuchan en este momento, porque en este acto de hacer reflexión, de pensarnos, de contarnos, porque la narrativa, sabemos, no solamente se tiene que quedar en un discurso, sino que la narrativa se vuelve un estilo de vida. Y en ese sentido, cuando nos comenzamos a contar con la doctora Norma, cuando nos comenzamos a contar con el doctor Antonio, en tanto nuestra experiencia en el acompañamiento de la formación y que compartimos esto y es algo en lo que coincidimos, la formación no como un acto de moldeamiento del otro, sino una formación en tanto sentido cómo nos vamos configurando en imagen, cómo nos vamos dibujando, pero no solamente desde quienes somos de manera individual, sino a través de los otros, y que esos otros son los estudiantes que nos permiten entrar en su proceso, ser parte de su proceso, y que esa apropiación de la que ellos son parte, también nosotros somos parte. Y en ese sentido, la obra se hace un nosotros compartido. Un diálogo de saberes, en efecto, un diálogo de saberes en el que la intención fue justo darle lugar a aquello que ha sido relegado, darle lugar a aquello que ha sido excluido, y no solamente al otro, sino a lo otro. Al otro sí como el excluido, el otro como marginado, a lo otro, porque también ustedes lo escucharon dentro de esta obra, hay artículos que remiten a la naturaleza, por ejemplo. Y hablar de la naturaleza como ese lo otro es pensar en estos saberes que fueron colonizados y que desde esta colonización cosmogónica es que en nombre, por ejemplo, del progreso es que nos atrevemos a atentar sobre nuestra madre naturaleza. Es que en nombre de todo este pensamiento, de toda esta tradición occidental que hemos seguido, también nos permitimos marginar al otro como aquel que no entra dentro de los cánones. Y en ese sentido, la narrativa nos permite reivindicar y además también abrir esta posibilidad para seguir fomentando a la pedagogía decolonial. Entre estos tópicos que en su momento yo tuve oportunidad de, después de leer la obra, después de participar en ella, ahorita pregunta el maestro, el doctor Antonio, ¿cuáles
impacto, y el impacto se comienza a construir desde, decía yo, esta convocatoria, convocar a los otros, que estamos haciendo investigación, que intentamos desestructurar, que intentamos dislocar lo que se ha legitimado como saber formal, como saber institucionalizado, y una vez institucionalizado, pues sí, ¿no? Lo verdadero, lo legítimo, pero que al convocar y al saber el tipo de investigaciones que estamos haciendo, desde ahí es que se comienza a ver, y además comenzamos a resignificar la narrativa. Ustedes lo escucharon desde la voz de quienes nos están leyendo, desde la voz de estas primeras impresiones. No solamente es una concepción de narrativa desde los autores, sino hay una reconceptualización de la narrativa. Y en esa reconceptualización de la narrativa como un marco metodológico de investigación, también, y ahora al volver a leer la obra, al tener la obra, lo decía la doctora Street, ahora entre nuestras manos, esto que se vuelve algo materializado, puedo pensar también que otro de los tópicos a través de los que se puede empezar estas trenzas que tan metafóricamente y que el mismo enfoque nos permite, estas trenzas a través de las que nos vamos entramando, dice ella, a través de las que nos vamos entretejiendo estas tramas de significado, que es lo que encierra la narrativa como parte de los significados que atrapan los relatos, y que esto está detrás de los paisajes. Puedo pensar en la investigación-acción participativa como uno de los métodos también, ¿no?, que están acá, y que algunas de las coautoras marcan en su hacer de la investigación. Y que ¿qué significa? ¿Qué significa? Yo creo que aun cuando no lo había pensado de manera particular, yo creo que también significa el haber contribuido aquí al campo de la pedagogía a través de esta obra, el poder contribuir a la investigación-acción participativa a través de esto. Porque la investigación-acción participativa tiene que ver, sí, con un diálogo horizontal, tiene que ver con un encuentro del otro como un nosotros, tiene que ver también con un hacer de la investigación, pero no desde mis propios intereses, sino desde lo que necesita el otro. Y en ese sentido, el hecho de estar construyendo conocimiento dentro del campo de la pedagogía y escuchar, darnos a la escucha de los estudiantes a quienes tenemos oportunidad también de estar acompañando durante este trayecto, y hacerlos partícipes y socializar el saber, y después transformarlo acá y materializarlo en una obra de esta naturaleza. Creo que ahí está la intervención. Entonces, la pedagogía sí, como un espacio, digo yo, como un acto de emancipación, ¿no?, como una obra que nos permite resurgir, como una forma también de haber materializado esta mirada intercultural, donde no solamente nos hemos quedado dentro de lo funcional. En efecto, ustedes lo escucharon, esta obra a través de la narrativa permite reconceptualizar también la interculturalidad, no solamente desde el discurso político, no solamente aquel discurso que ha sido funcional para atender a pueblos indígenas, por ejemplo, aun cuando lo reconocemos, es parte de sus orígenes, pero una interculturalidad crítica que como un proyecto político, como un proyecto epistémico, para visibilizar poderes hegemónicos, pero no solamente visibilizar poderes hegemónicos, sino también saberes hegemónicos. Y entonces, a través de esta narrativa, esto que nos permitieron incluso el relato ahí de Joel, cuando el joven con procedencia de una comunidad indígena llega aquí a la ciudad y nos comunicamos, y la petición, a ver, ahora tienes que entregar tal papel, y él en su relato, sí, me dijiste que tenía que entregar, pero nunca me preguntaste si yo sabía de lo que me estabas hablando, si yo sabía leer, si yo sabía escribir. Entonces, no solamente es esta interculturalidad de la incorporación e inclusión del indígena, sino la interculturalidad como un diálogo entre nosotros. Escuchamos voces de la infancia aquí, escuchamos voces de mujeres, escuchamos voces de quienes acompañamos también la formación, escuchamos relatos autobiográficos donde explicamos esta... sí, doctor.
Creo que tenemos que ir cerrando por las preguntas que están pendientes. Sí. Bueno, ya solamente para cerrar esta forma de hacer diálogo intercultural, decía yo, no solo es desde una visión funcional, sino una interculturalidad desde lo crítico por la posibilidad que nos da estar ampliando este campo desde la narrativa. Pues muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, doctora Socorro. Sí, efectivamente, estamos con tiempo muy limitado y bueno, habrá que decir que pues en el chat del YouTube y en el Facebook, quienes están siguiendo la transmisión habrán notado pues lo nutrido en cuanto a comentarios, pero sobre todo en felicitaciones. Es muy gratificante, efectivamente. Da una sensación de mucha alegría el estar festejando la presentación de este libro de esta manera, encabezada por quienes hoy nos han hecho el favor, nos están haciendo el favor de comentar el libro. Y por ahí hay una pregunta que me gustaría que nos compartieran sus puntos de vista la Susan Street, Irán Guerrero y si es posible Marlene, ¿no? Nos la plantea, ubico a... veo comentarios de muchos lugares, de muchos colegas, de muchos estudiantes de las distintas instituciones que están involucradas y de otras más. Y bueno, en particular hay un planteamiento de una colega de la Universidad Autónoma de Chiapas y también que es académica de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad de Chiapas, que plantea lo siguiente y me parece que da pie para escuchar algunas consideraciones al respecto. Susan, Irán y Marlene y Norma, la planteo en los términos en que está expuesta. ¿Pueden comentar sobre su experiencia en torno al tránsito del testimonio a la narrativa? ¿Quién dice yo? Es la pregunta, es la única pregunta que es, como tal, como pregunta. Sí, Susan, ¿quieres intervenir? Sí, bueno, es muy buena pregunta. Yo contestaría que en primer lugar la respuesta está en el libro, ¿no? Porque son muchas respuestas, ¿no? Como ya se ha notado aquí. A nivel personal, tránsito del testimonio a la narrativa, eso es una pregunta que engloba toda mi trayectoria, porque ciertamente empecé buscando testimonios en la entrevista con los maestros democráticos y traté de objetivar su voz, pero dentro de los procesos, ¿no? de producir un movimiento de democratización, ¿no? Entonces me enfoqué en los valores, ¿no? ¿Por qué están haciendo esto? Pero quería como, pues sí, objetivarla. Entonces, ese primer momento de buscar el testimonio, de reivindicarlo, porque luego uno crea frases, ¿no? Y le puse nombre, clasificamos, entonces, pues, pero yo no estaba ahí supuestamente. Pero bueno, ya en la trayectoria uno se empieza a cuestionar, bueno, esa categoría de reciprocidad, de dónde viene y cómo se me aplica a mí, que yo les estoy diciendo. Buscan crear una ética de reciprocidad. Pero pues, a ver, también hay que construir cómo es que se construía eso, pero implicarme en la misma construcción. Entonces, bueno, no voy a elaborar, pero esa es la autoetnografía que he realizado en los últimos años, es reconstruir esas
implicaciones mías que no veía. Y todo eso me ha llevado pues a la narrativa. Porque entonces, bueno, aquí por narrarme a mí misma sin que sea como sujeto omnipresente, académica, con títulos, sino cómo fue que me construí junto con estos profesores y cuáles fueron los vínculos, los lazos y cómo nos constituimos entre los mismos sujetos de investigación, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos procesos. Yo nada más termino ahí para dejarle a otras personas, pero la narrativa fue esencial si no recupero tanto mis narrativas como también las de las mujeres que las excluía. No eran dirigentes, entonces tuve que volver con las maestras de base para ver a ver qué está pasando aquí, porque ustedes se unen a un movimiento dirigido por los varones, pero el magisterio es feminizado, etc. Entonces, muy buena pregunta, y ese tránsito donde este libro nos permite como identificar dónde estamos. No es que hay un solo tránsito así, ni que debería ser, pero en la medida en que nos implica la misma pregunta, tendremos cosas que reflexionar, ¿no? Y el libro, felicidades, nuevamente nos ayuda mucho, mucho, como han dicho mis colegas comentaristas. Me encantaría escuchar qué dice Norma Georgina sobre esto. Felicidades. Adelante. Bueno, pues a mí me parece igual una excelente pregunta. Creo que va justamente al punto. Permítanme un segundo. Y lo que quisiera compartir, a lo mejor son dos aspectos. Uno, ese tránsito devino de una necesidad muy práctica. Cuando los estudiantes de posgrado de pedagogía también del ICE, de la UAM, empezaron a hacer investigaciones fuera de escenarios escolares, fuera de escenarios formalizados, empezaron a confrontarse con problemas metodológicos de cómo acceder a otro tipo de realidades educativas. Y empezaron también a problematizar de manera diferente. Y bueno, después de que hacían todo un ejercicio muy fuerte, que está visto en este tipo de obra, que hacen los estudiantes de acercamiento, de encuentro, de diálogo, de intersubjetividades, había que hacer el reporte, ¿no? Este reporte de tesis, reporte de informe, de avance, de coloquio, y pasaba una especie de transformación o de una situación ahí un poco bipolar, ¿no? Ahora usan otro lenguaje, otra manera, otra estética para presentarlo, otra organización, y todo aquello que había sido parte de la subjetividad propia de los estudiantes y del escenario en donde habían participado, quedaba en segundo plano, si no es que totalmente invisibilizado. Y fue un aprendizaje conjunto con los estudiantes, el cómo asumir el que somos parte de una investigación y no estamos fuera de ella, y que generamos una experiencia, otra experiencia en la investigación, y que esa experiencia tiene valor y tiene muchas implicaciones epistemológicas. Esto es por un lado, ¿no? Una necesidad práctica de impulso a los estudiantes a escribir una narrativa propia. Y la otra parte que fue, pues, un poquito antes, pero que siempre ha estado a mi lado, es mi trabajo con mis colegas, con Susan Street, con el proyecto maravilloso que tuvo del CIDIT, con otra colega, Denise Nakmanovich, con Oresta López y con las colegas de un círculo etnográfico, en el que hay un reiterado llamado a autorreflexionar en lo que hacemos, a mirarnos nosotras mismas. Tuve mucho conflicto para
tomar presencia ahí, para hacerme presente, pero que sí quiero decir que la mano y el apoyo de las lecturas, de las conversaciones con mis colegas y con los estudiantes fue muy valioso. Entonces, ese testimonio que yo nunca trabajé como tal, el testimonio suelto, más bien como, bueno, lo que se aportaba mediante la entrevista, todavía era peor porque era con un guión de entrevista. Entonces, lo que se aportaba sí, pues era relatado e interpretado, ¿no? Y después había intentos de ir un poquito más allá del guión, ¿no? De valorar todos los aportes que los entrevistados ofrecían, más allá del guión, darles un lugar que no se quedaran fuera de lo que fue un reporte de tesis y demás. Pero bueno, trabajo como testimonio, como algo externo, como algo que está fuera de mí, como tal, no lo hice de esa manera, pero sí estuve en la misma línea que me permitió graduarme y obtener un título, ¿no? De objetivar todo lo que sucedía y todo a lo que nos acercábamos. Y fueron primeros pasos y los siguientes pasos pues han sido en colaboración, en conjunto, en una relación muy estrecha, afectiva y académica con las personas que yo mencioné y con otras que vamos conociéndonos en el camino como Irán, ¿no? Que vamos compartiendo y acercándonos en el interés de avanzar más en cómo podemos desarrollar y producir conocimiento desde otra perspectiva. Y bueno, yo no quisiera dejar de agradecer mucho a mi institución, al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, porque nos abrió la puerta desde el momento de la organización del seminario, en la época de la doctora Velázquez como directora, y porque nos abrió después también para este ejercicio de publicación, todavía en sus inicios con la maestra Mercedes Gallardo y con la entonces jefa de publicaciones, y muy especialmente ahora porque el esfuerzo de cierre final de este libro, de presentación del mismo, pues ha sido posible con Fernando Garcés Po, que nos ha estado apoyando y acompañando muy de cerca para todo ello, que trabajar con 22 autores es bastante complicado. Y a Mario Islas muy especialmente porque fue el editor que nos estuvo acompañando desde el inicio del libro hasta ahora, y a todos los colegas que participamos en el libro por haber escuchado la voz del editor y haber vuelto a revisar los trabajos y haber vuelto a hacer las adecuaciones que nos pidieron a todos los autores en esta obra. Entonces, de verdad que el CRIM ha sido un gran respaldo de este trabajo, así como las instituciones de los autores que están colaborando. Entonces, bueno, un abrazo a todos. De una vez hago todo esto para no acaparar mucho la palabra y escuchar al resto de los colegas, si es que tenemos tiempo, autores y presentadoras que nos faltan, Irán, Marlene, y bueno, el propio Antonio que hizo la presentación del libro, pero bueno, quizá quisiera comentar algo más. Sí, escuchamos, Irán, Marlene. ¿Tienen algún comentario al respecto? Simplemente quisiera agregar esto de la implicación, ¿no? Que han mencionado Susan y Georgina. O sea, como desde de los métodos dominantes se suele pensar en esta objetividad pretendida y parece que nos apropiamos de esa idea en el pregrado, ¿no? En las licenciaturas. Y es importante empezar a empujar esta noción y flexibilizarla porque uno se implica de diferentes maneras con el tema y esa implicación tiene que tener un lugar, ¿no? Independientemente de la metodología que se elija y mucho más en investigación narrativa, pero siempre tiene que tener para mí un lugar explícito en la construcción del texto académico. Entonces, me parece
pertinente agregarlo y pues sí, es una invitación a repensar los modos de hacer investigación. Como dicen por ahí, las ciencias, ¿no?, son anárquicas, entonces tenemos que un poco seguir como combativos en este sentido. Gracias. Excelentes comentarios. No sé, Marlene, ¿quieres decir algo, comentar algo? Sí, me gustaría comentar con respecto, bueno, a la pregunta, algunas ideas que me surgieron a partir del tránsito entre los testimonios a la narrativa. Me parece que un punto de análisis podría ser el que justamente la narrativa, ¿no? Aparte, bueno, esto fue en un primer momento, después este intercambio de subjetividades, pues ¿qué pasa? Que cada uno de nosotros, los coautores, con nuestras investigaciones, con nuestros propios encuentros, sumamos esos encuentros y entonces este intercambio intersubjetivo se amplió hacia lo magno, ¿no? Entonces eso también me parece muy importante aquí resaltarlo, pero sobre todo agradecer también a estas personas que hicieron posible cada uno de estos trabajos, que son ellos, son nuestros sujetos y sujetas de investigación, a quienes nosotros venimos a darles voz, venimos a construir con ellos, pero al final creo que mucho de lo que está aquí adentro pues son las palabras de ellos, entretejidas con las nuestras, son ideas, son caminos que se entrecruzan nada más, y bueno, de los que afortunadamente somos portavoces nosotros, ¿no? Desde nuestra mirada y desde sus miradas de ellos. Entonces, bueno, pues hablar del poder de la narrativa como algo asombroso y que tiene insospechados alcances, ¿no? La palabra tiene justamente este poder de traspasar, de impactar, de transformar a quienes escuchan nuestro relato y por supuesto a quienes enunciamos la palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por la provocación, doctora Norma. Yo siempre le voy a agradecer muchísimo todas aquellas provocaciones y todo aquel viento que nos regala para poder volar y hacer propicios nuestras metas, ¿no?, académicas y personales también. Muchas gracias. Gracias, querida Paula. Roberto, adelante. Sí, muchas gracias por todo, por las palabras, por todo el trabajo que hicieron cuando llegaban los textos, y yo también trabajo un poco de editor, y entonces esa idea de volver a escribir la citación y todo ese proceso enorme, pero les agradezco. Hay un componente que quisiera resaltar, que es el componente político de la narrativa. O sea, cuando nosotros trabajamos desde principios de los años 90 y llegamos a Oaxaca y a Iztapalapa con una mirada distinta de investigación. Y eso, pero pensábamos, ¿cómo vamos a hacer para ser iguales, para esta idea de investigación-acción donde la palabra del otro es la palabra mía y se constituye como un saber que puede transformar, y en un contexto como Oaxaca o Iztapalapa, con muchísima violencia. Entonces, donde el maestro, la maestra, en estas zonas rurales, tenía prácticas muy complicadas, como reprobar a los niños 4 o 5 veces. Zamora, que nos escribe desde su natal Colombia, que es autora también de capítulo de libro. Ella nos dice, a propósito de la pregunta, el testimonio es una narrativa en primera persona. Quien construye el relato se apropia del testimonio, así de puntual y de clara. En general, hay muchos comentarios, ¿no? Ruth Delgadillo Macías, que hizo la pregunta, plantea un agradecimiento a Susan, a Marlene, dice, interesante el reconocer que una está implicada desde la subjetividad misma. La doctora Marisol Vite, que es nuestra directora de la unidad 131 Hidalgo en Pachuca Hidalgo, comenta: felicitaciones a los autores por su importante contribución en un libro tan interesante, y a los comentaristas por su puntual apreciación y valoración del texto. Susana García Romero, felicidades por la publicación del libro. Mario Islas, doctora Norma Georgina, algunos tenemos problemas con la transmisión, pero le felicitamos. Ruth Delgadillo, Ruth, ya dijimos el comentario. Ana Nikis felicitaciones a la doctora Norma Georgina Gutiérrez por esta iniciativa. Aurora Ábalos, excelente lectura, maestra Marlene, en voz de la doctora Delina.
Edgar Salazar Ramírez, felicidades por el libro y un ejemplo para capitalizar las voces, conocimiento, la riqueza, la vida intensa que suceden en los posgrados de nuestras instituciones. Guillermo Peinberg, felicidades por el trabajo colaborativo y abrir espacios a voces en formación. Cada vez es más difícil eso en las instituciones sometidas a evaluaciones que merman el pensamiento crítico. Jesús Eduardo Hernández Cruz, saludos, excelente trabajo. Otro comentario de Marisol Vite Vargas, como siempre, un gusto escucharla, doctora Susan. María Guadalupe Guerrero, es común dejar de lado la narrativa, siendo esta tan importante para visibilizar al otro y al propio. Nats Perrusquilla, fue alumna tuya seguramente también, Norma, porque estuvo en la maestría y en el doctorado. Saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Marcia Sandoval, colega de la UPN Hidalgo y del MEXESPAR, fascinante el encuentro con otros caminos alternos al método científico dominante. Jorge Antonio Ramírez Vargas, doctora Guerrero, felicidades por el libro. Diana Zamora, otro comentario de Diana, doctora Norma, felicidades, la quiero y admiro mucho, toda mi gratitud. Y bueno, hay muchos más comentarios. Yo les agradezco también colegas nuestros, alumnos, y se hicieron partícipes y hicieron comentarios. Pues a todos y a cada uno de ellos y a todos los participantes y quienes vean posteriormente esta transmisión del streaming de YouTube a través del Facebook Live, pues los invitamos a adquirir el libro de manera gratuita. En este momento, por cuestiones de pandemia, el CRIM UNAM lo ha puesto en disposición gratuita. Se puede bajar en PDF y en EPUB, además de otra versión que no tengo el registro, pero sé que son 3. Y bueno, pues muy agradecidos con todos los participantes, pero bueno, pues dado que estamos sobre los tiempos, no me queda más que agradecer la generosa, significativa y amorosa contribución de nuestras especialistas que el día de hoy han comentado el libro presentado. Doctora Susan Street, nuestro entrañable cariño, nuestro agradecimiento y siempre atentos en la escucha a su palabra. Querida doctora Irán, igual el mismo sentido de agradecimiento, muy enriquecedor todo lo que nos aportó usted y por supuesto también de lo que nos aporta la doctora Adelina Castañeda, que elaboró este escrito es una narrativa, yo diría, del libro, de lo que uno puede encontrar en el texto y excelentemente transmitido a través de la voz tuya, de maestra Marlene. Nuestro agradecimiento, nuestro cariño. Y bueno, pues también queremos agradecer a todas y cada uno de quienes nos acompañaron a través de las plataformas virtuales de YouTube, del Facebook Live y del Zoom. Y un especial agradecimiento al doctor Fernando Garcés Po, jefe del Departamento de Publicaciones del CRIM UNAM, y entre otros también a la maestra Bárbara Vázquez por todo su gran apoyo desde días antes. Estuvimos en contacto, nos estuvieron apoyando y les estamos muy agradecidos. Y bueno, pues nos despedimos y deseamos que todas y todos tengan una excelente tarde y ojalá pronto pues se den a la lectura y el disfrute de esta magnífica obra. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Aplausos así también. Ya sé, perdón. Abrazos. Si entendemos la investigación social como un procedimiento preestablecido, secuenciado y lineal, tenderá a generar propuestas y conocimientos de corte lineal. La pedagogía y la investigación educativa no escapan a este riesgo. En contraste, los relatos e historia de vida construyen conocimiento al narrarse, al ofrecerse al mundo, y en este diálogo entre dos o más voces, inevitablemente se encuentra también el diálogo con uno mismo. Somos las personas quienes hacemos y transformamos las historias.
desde nuestra realidad, en el acto de compartirnos. Con este acto generamos conocimiento, y desde ahí también es posible investigar. Este libro plantea una diversidad de aproximaciones narrativas en la investigación de la educación. Entre sus capítulos veremos muestras de cómo influye el mundo en constante conflicto en que vivimos y la experiencia de quienes lo viven. Un ejemplo es la educación intercultural, que aporta distintas cosmovisiones y logra mayor riqueza en la educación, donde caben todas las lenguas, generaciones y condiciones sociales o físicas. Otras narrativas. En resumen, los trabajos de este libro abordan la inclusión de la narrativa no solo como técnica de estudio, sino como enfoque que puede desarrollarse en la pedagogía y en la investigación educativa, desde la propia historia de los participantes, en temas de interculturalidad y de artes.